Muy buenas tardes, abogado Marcelo Toala. Somos el grupo número 7. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes. Johnny William Duque, Emerson Fabricio Sandulvide, Jefferson Panta Calderón, Enis Daniela Coveña Carrera. A continuación hablaremos de un pequeño debate que se va a hablar sobre si estamos o no de acuerdo con la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de los procesos que respeten los derechos y las garantías de las personas. La pregunta tiene que ver con permitir la extradición de los ecuatorianos que cometen delitos de crimen organizado transnacional. El efecto de la extradición es la expulsión de las personas que hayan cometido delitos. A continuación le daré la palabra a mi compañero Johnny Duque para que dé su opinión si está en contra o a favor. Tiene la palabra, compañero. Gracias, compañera. Compañeros panelistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Pertenecemos a la Universidad Técnica de Manabí. Estamos cursando el primer semestre de la carrera en línea de la Facultad de Derecho. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las situaciones de la consulta popular, sobre los delitos del crimen organizado transnacional. Si hablamos sobre esta situación, el combate a la seguridad nos afecta al país y eso estamos muy claros todos los ecuatorianos. Yo principalmente y personalmente estoy a favor de la consulta popular en poner sí. ¿Por qué razones? Porque con esto vamos a tener mayores herramientas en la lucha por la seguridad del país y el combate del crimen organizado transnacional. Se pretende que en el artículo 79 de la Constitución de la República nos indica que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana y su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. El desarrollo de esta pregunta, pues, está basada muy simplificadamente. No está puesta de una manera adecuada para que todos los crímenes y todos los delitos que pertenecen a los transnacionales puedan ser traídos para ser juzgados con las leyes ecuatorianas. Entonces, este artículo es el que tratamos de modificar. Entonces, por eso es lo que la consulta popular nos indica que si nosotros estaremos de acuerdo. Claro que vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos que todas las personas, políticos o no políticos, que son de cuello blanco, normalmente que se los llama, hacen sus barbaries, porque esto solamente son barbaries, en vender cargos públicos, hacer obras civiles, coger coimas de cualquier tipo de obras, y una vez que terminan de gobernar o de estar dentro de las partidocracias, cogen el camino y se van para afuera y saben que no van a poder ser extraditados. Entonces, con esta consulta, con este planteamiento al cambio del artículo 79, nos va a permitir que nosotros podamos traerles a todas las personas para que sean juzgadas adecuadamente de acuerdo a sus delitos. No podemos seguir esperando, no podemos seguir aguantando que hagan todo lo que ellos deseen, todos los impuestos que nosotros como ciudadanos damos hacia el Estado, ellos cojan y se van llevando a bolsillos llenos. Y esto está pasando consecutivamente ya más de 20 años. No ha habido una reforma que pueda certificar de que tienen que venir, de que se les pueda traer obligatoriamente, ni nada por el estilo. Entonces, lo más adecuado es poner sí en la consulta popular y por tal razón, sí sigo de acuerdo y con eso podemos traer y poder juzgar a las personas que en vez de hacernos un bien, nos están haciendo un mal. Gracias. Gracias por su intervención. Usted tiene la palabra, compañero Hermeson Sanduvier. Sí, estimada panelista, compañeros, tengan ustedes un excelente día. Pues sí, antes que nada, permítanme eh, presentarme como fines de registro en este pequeño debate organizado por la UTM
A nosotros como cursantes en la carrera de Derecho creo que resulta muy provechoso este tipo de actividades que hacen un poco relucir el intelecto de cada persona. Eh, Bueno, respeto mucho la posición del compañero Johnny, pero en mi opinión no comparto ciertos aspectos que se plantean en la formulación de la pregunta planteada. ¿En qué sentido? En lo personal, como órgano de seguridad complementaria del Estado al cual pertenezco, he logrado ver de cerca lo que la delincuencia puede causar en la sociedad. Es más, lo he vivido en carne propia. Y me atrevo a decir que el hecho de que formulen una ley no quiere decir que van a dar solución a la problemática principal que gira en torno a esta pregunta, que el eje central es la seguridad. Debido a toda la ola de inseguridad, valga la redundancia que hoy día estamos viviendo en todo el país, de la cual todos somos fieles testigos. Es más, pero para entender un poco más de este preámbulo que la sociedad se ha planteado en base al referéndum que está a próximos días, es bueno conocer un poco de los antecedentes para poder tomar una decisión en base a lo que yo me he formulado como criterio. Como antecedente hay que recordar que el proceso de extradición ya se encontraba contemplado en la ley número 24 del registro 152 del 30 de agosto del año 2000 y existen aproximadamente 6 convenios multilaterales con varios países de América y 16 tratados bilaterales. Hay que hacer énfasis porque yo no estoy de acuerdo con este tipo de promulgación o formulación de ley. ¿Por qué no? Porque el tipo de credibilidad que tiene el sistema judicial aquí en el Ecuador no es confiable. Muestra de ello da la propia ciudadanía de que muchas de las veces prefiere llegar a instancias no legales para solucionar los diferentes problemáticas que se presentan en el diario vivir. Más allá de ser una ley que solamente quede escrita en papel, como hay muchas que hasta hoy lo siguen siendo, es claro que esta ley resulta provechosa para el país quien pide la extradición. La pregunta que aquí nos haríamos, ¿a nosotros nos ayudaría a superar la inseguridad en la cual vivimos todos los ecuatorianos? Para poder comprender una postura resaltante, indispensable es saber cómo funciona la extradición de un ciudadano ecuatoriano a un país extranjero que lo solicite. Pues no cabe solamente con la formulación de una ley que lo permite. Hay que recordar como antecedente que ya existieron un convenio firmado con los Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue ratificado 2 veces, pero más sin embargo, hoy nos encontramos con trabas legales para la aplicación de esto, porque se encuentran desactualizados. Y debido a la ratificación de la Constitución del 2008, en la cual se expresa netamente en el artículo 79 que se prohíbe la extradición de ecuatorianos a países extranjeros. Pero, ¿en qué nos serviría esto a nosotros? La extradición no funciona como la mayoría de la ciudadanía lo piensa. No es decir, eh, X país, tengo tal delincuente que me está haciendo la vida imposible en mi nación, llévatelo. Así de sencillo no funciona. Es así que para poder operar una extradición debe cumplir ciertos parámetros, entre los más básicos que tenemos, que debe existir un convenio firmado bilateral entre ambas naciones. Reitero, ya existió uno con los Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos, ¿qué beneficio le hizo al país cuando ya existió? Ahora, la persona extraditable debe tener un proceso penal en el país el cual está requiriendo. No cabe decir que si X persona
hizo un acto delictivo aquí en el Ecuador, el cual no afectó al país que nosotros tengamos la extradición firmada, no quiere decir que por eso voy a decirle llévate. El país en el cual lo van a extraditar debe estar interesado en el ciudadano que ha cometido o ha transgredido la ley. Ahora, si bien es cierto, hacemos énfasis en Estados Unidos como uno de los precursores de esta ley, pero hay que recordar a Estados Unidos qué tipo de delincuentes le interesa. Vale mencionar los grandes capos. La pregunta es, ¿aquí en Ecuador tenemos ese tipo de delincuencia? Hay que recordar que Ecuador es un país de tráfico para el narcotráfico, es decir, solamente tránsito desde otros países, vecinos países como Colombia. Pero la pregunta está planteada. Ahora, para que la figura de extradición opere, ese antisocial le debe interesar como reitero, al país extranjero. Pero si no le interesa, aquí tenemos de infinidad de bandas delictivas, las cuales operan dentro del territorio nacional. Pero a ellos, países extranjeros, nos interesa eso. No sé qué beneficioso nos va a resultar a nosotros como ecuatorianos. Ahora, yo creo que es uno de los problemáticas más importantes en este preámbulo de la consulta. Es el poder que uno se le da al Ejecutivo al crear este tipo de normativa. ¿En qué me refiero a esto? Debido al alto grado de responsabilidad que se le otorga al presidente de la República o al su ministro de gobierno designado por él. Es decir, así hayan cumplido todos los requerimientos de garantías legales, esté en sus manos ratificar o modificar dicha sentencia. Con esto quiero dejar que si llegase a dar un proceso de esta índole, la inseguridad sería aún peor en el país. Muestra de ello, tenemos la historia que nos enseñó lo que ha pasado. En los años 80, un cartel denominado los extraditables, Colombia, prácticamente sentó el terror en ese país. Nosotros los ecuatorianos queremos vivir eso en la actualidad, a pesar que ya lo estamos haciendo, pero sería un plus para la inseguridad. Por eso yo no estoy a favor de eso. Muchas gracias, compañero Emerson. Bueno, tiene usted la palabra, compañero Jefferson Panta. Muy buenas tardes, compañeros. Debido a la pregunta en la cual estamos debatiendo de la consulta popular, les puedo argumentar que yo estoy a favor, debido a que el presidente Guillermo Lasso propone en consulta popular enmendar lo que es el artículo 79, el cual prohíbe la extradición de ecuatorianos en todos sus delitos. Todos sabemos la complejidad de lo que está pasando en el social en el sistema administrativo de justicia y lo que es el sistema carcelario, en donde muchas veces los delincuentes al ingresar a la cárcel están separados por grupos, los cuales al ser, como coloquialmente se dice, los peces gordos o los jefes de los grupos, ellos pueden gobernar desde dentro de la cárcel y dirigir al personal que tienen en las calles y seguir con la delincuencia. Al momento de que esta persona sea extraditada, ayudará a que las personas se queden sin sus líderes y así que puede en una manera ayudar a sostener lo que es la seguridad ciudadana, lo que está buscando el presidente constitucional. Él propone que en la enmienda resalta la extradición, que es un mecanismo de cooperación internacional eficaz para combatir el crimen organizado debido a las características deficientes que hay en la justicia y de impunidad que pueden recibir ciertos países y se pueden identificar. Por eso es necesario tanto que los estados hagan de lado lo absoluto del derecho de la soberanía y al permitir extraditar a los delincuentes de alto rango para que así estos puedan ser juzgados de una mejor manera en otros países. La justificación del Ejecutivo
se centra en que el Estado debe garantizar la paz y la seguridad ciudadana, así como el goce de los derechos y la lucha contra el crimen organizado. Esto ayudará en la tarea según la ONU, que este tipo de crímenes son todas las actividades criminales, serán con fines de lucro y tienen implicaciones por parte aquí con lo que es la política, pero con las siguientes características conjuntas de carácter transnacional, el grupo delictivo organizado, que son delitos graves tipificados según la conveniencia de la ONU contra la delincuencia organizada. Esto nos dice que ellos están abusando de la problemática que tenemos en nuestro país, de la déficit de lo que tenemos de jueces, los cuales dejan en libertad a crímenes muy peligrosos por el miedo de recibir represalias por ser juzgados. En tanto, esos delincuentes salgan del país a ser juzgados en otro país, ellos estarán lejos del Ecuador. Por lo tanto, los jueces tendrán las capacidades 100% centrados en lo que es juzgarlos y no con el miedo de represalias. Por lo tanto, se plantea la extradición en 4 ejemplos de delitos, como son el narcotráfico, trata de armas, trata de personas y trata de migrantes. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se pueda cambiar esta enmienda en la Constitución. Gracias. Muchas gracias por toda su intervención. Pues bueno, esta propuesta tiene como una justificación la lucha contra el crimen organizado. Y todo esto que se plantea es la extradición en 4 ejemplos, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de migrantes. Y esto está argumentándose para ello que el Ecuador sea, según, transformado en un país donde se encuentra gran parte de la cadena logística del narcotráfico. El objetivo es que pueden ser juzgados en otros países donde hayan cometido el delito y así puedan cumplir con su condena. Muchas gracias a todos.